gracias a la universidad y gracias a ustedes por asistir. Bien, voy a tratar de ser breve, no sé cuánto tiempo tengamos. Hasta medianoche está bien. Perfecto, bien, no hay problema. Bien, bueno, como ya Juliana les habló un poco sobre mí, soy artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, y he trabajado en el medio artístico y de gestión cultural durante 20 años. Entonces, tengo una experiencia, digamos que amplia, y he tenido la capacidad o la posibilidad de vivir el cambio del sistema del arte en estos últimos 20 años. Entonces les voy a hablar un poco de mi percepción de lo que era el arte antes de lo que es ahora y de cuáles son las posibilidades que tienen ustedes como artistas para poder desempeñarse en el medio artístico, desde mi punto de vista, ¿no? Que es uno más. Ok, entonces, bueno, antes de entrar a estudiar arte en la Universidad Nacional, claramente yo tenía una percepción muy diferente de lo que es el arte. Creía que simplemente con el hecho de tener una gran destreza física, es decir, fáctica, para construir imágenes o procesos era suficiente. Con el paso del tiempo me di cuenta que además de tener estas capacidades, digamos, manuales, también debemos tener capacidades intelectuales o académicas o teóricas, para decirlo de una forma un poco más precisa. Pero con el paso del tiempo también me di cuenta que además de esto tenemos que tener capacidades sociales, que en el circuito, en el sistema del mercadeo, se llamarían algo así como social skills, es decir, habilidades sociales. Porque, como ya les dije, no es suficiente con tener una gran destreza, también debemos tener una teoría importante, desarrollada, por supuesto, en la academia, y también debemos tener la capacidad de relacionarnos socialmente, lo cual va a permitir que estos insumos culturales puedan entrar en circulación en el sistema del arte. ¿Ok? Entonces, les voy a hacer una muestra muy rápida de lo que yo hacía antes de entrar a la universidad, lo que terminé haciendo posteriormente después de egresar y en los líos en los que me metí posteriormente después de incluir mis procesos artísticos en otro circuito que está más en el orden de la gestión cultural que las mismas artes. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una revisión antológica muy rápida. Estas eran las pinturas que yo hacía cuando era adolescente, antes de entrar a la universidad, ¿no? Yo tenía en la cabeza una serie de pastiches de lo que era el arte o de lo que podía percibir de una manera ingenua, pero a la vez estaba interesado por todo este tipo de lógicas que fueron abordadas por los artistas, que con el paso del tiempo se fueron, digamos que optimizando y fueron avanzando. Estos obviamente eran piezas que hacían referencia a los insumos o a los estímulos que yo recibía del medio artístico y de mi vida en la ciudad. De hecho, cuando yo estudiaba, yo estudié parte de mi bachillerato en el colegio de la Universidad Nacional, y allí, en el Museo de la Universidad Nacional, fui a ver una exposición de Beatriz González, cuando aún era adolescente, lo cual me cambió la vida, ¿no? Yo vi a esta maestra maravillosa y vi que estaba pintando sobre camas de lata, sobre tambores, sobre madera, con materiales industriales. De hecho, con esmalte industrial, ella hizo una serie que me pareció interesantísima. Yo dije, bueno, yo también puedo hacer esto, ¿por qué no hacerlo? Entonces, antes de estudiar arte, me metí en esta búsqueda interesante que me permitió encontrar soluciones de este orden. Esta pieza también fue planteada a partir de lo que yo intuitivamente consideraba como la necesidad de mezclar elementos del pasado y elementos del futuro, o del presente, perdón. Posteriormente me di cuenta que en la teoría del arte contemporáneo, particularmente en la teoría posmoderna, hay un gesto que se llama alegoría, que consiste en ir al pasado, tomar un elemento del pasado, resignificarlo y traerlo al presente. Yo lo hice de una manera muy intuitiva, ¿no? Pero me parece interesante cómo un adolescente o un joven en ese entonces siguió su intuición y llegó a una serie de soluciones que posteriormente se vieron reflejadas en el mundo del arte real.
Luego entré a la Universidad Nacional. Yo realmente quería ser médico veterinario, pero una vez se enfermó mi perrito y le hicieron una operación y yo tuve que cuidarlo y me pareció horrible, ¿no? O sea, yo prefiero pintar los perritos a cuidarlos. Respeto profundamente a quienes trabajan en este sistema, en este medio, porque pues realmente hay que tener el cuero duro, como dicen los argentinos, para poder soportar todos estos procesos. Sin embargo, seguí insistiendo en entrar a la Universidad Nacional porque quería desde pequeño estudiar allí arte y finalmente lo logré, aprobé el examen y entré a estudiar artes plásticas. Durante la primera etapa de mi carrera o de mi formación como artista, los profesores nos pusieron muchísimos ejercicios. De hecho, yo hice parte de la, entre comillas, vieja guardia de la universidad en los años 90, cuando aún era importante dibujar bien, utilizar bien el color, pintar bien, es decir, utilizar como todas estas manifestaciones tradicionales del arte que desafortunadamente hoy no se cuidan tanto en la formación artística. Luego llegaron unos profesores súper contemporáneos que nos enseñaron otros contenidos para abordar el arte desde otra óptica y me vi, pues es decir, sujeto a ese tipo de cambios, de contrastes de un arte muy tradicional a un arte muy contemporáneo. Y agradezco ese cortocircuito porque gracias a esto pude entender otras dinámicas e involucrarlas. Por ejemplo, esta pieza que ven acá es un ejercicio de dibujo. El profesor nos dijo que teníamos que dibujar pero sin el lápiz. Yo dije, bueno, ¿qué diablos voy a hacer? Entonces nos invitó a utilizar materiales diferentes como los alambres, por ejemplo, o la luz. Y en este caso yo utilicé cintas aislantes, estas cintas con las que se hacen conexiones eléctricas, y me di cuenta que finalmente es una línea, es totalmente ágil, digamos que elástica, versátil, y con esta línea comencé a dibujar en ese entonces en la Facultad de Diseño Gráfico de la universidad estos dibujitos en los vidrios que daban la sensación de ser rejas. La gente de hecho desde afuera los veía como rejas. Luego me volví grafitero, ¿no? Obviamente es difícil no sentir esta influencia de la universidad y decidí o sentí la necesidad de expresarme en los muros de las facultades. Allí ven el León de Grave en la parte de arriba y abajo ven la extinta Facultad de Arquitectura que desafortunadamente fue demolida. Entonces yo simplemente tomaba un pincel y me iba por toda la universidad buscando un espacio blanco y allí comenzaba a expresarme a partir de lo que me sucedía el día inmediatamente anterior. Luego me invitaron al Salón Cano, bueno, me invitaron no, aprobé la convocatoria para el Salón Cano y me di cuenta que tenía que llevar esas cintas a otro nivel. Este es el tragaluz del Museo de Arte de la Universidad, que es un espacio bellísimo, y me di cuenta al revisar muy bien este espacio que estos tragaluces eran olvidados, es decir, estaban olvidados por todos, nadie sabía que existían, salvo quienes eventualmente subían su mirada. Entonces yo pedí permiso, subí al techo del museo y comencé a intervenir con estas cintas esos espacios. Con la cinta destacaba las grietas o las divisiones y a partir de esos accidentes de los vidrios o las manchas comenzaba a configurar unas imágenes nuevas. Y pues bueno, tuve tan buena suerte que gané el salón en ese entonces gracias a ese gesto no convencional en el arte. Luego me invitaron al Salón de Arte Joven, bueno, me invitaron no, aprobé la convocatoria, pasé a la convocatoria y en ese entonces la Galería Santa Fe del Planetario, o sea, la Galería Santa Fe quedaba en el Planetario. Había unas divisiones de vidrio, no sé si las recuerdan, y en esas divisiones de vidrio yo hice esas mismas intervenciones con las cintas. En ese entonces hice la Anunciación, a mí me interesa mucho la iconografía religiosa, y en este caso es la Virgen y el Niño, pero el niño es un dinosaurio. En ese momento estaban muy de moda no sé si recuerdan, una serie cómica que se llamaba Dinosaurios. Y este era el bebé de la serie. Entonces yo atrevidamente, claramente pedí perdón antes, configuré a una virgen con 3 senos y con este bebé un poco, digamos que híbrido. Pues claramente recibí todo tipo de críticas, pero me pareció interesante
jugar con el arte, ¿no? Si uno no juega con el arte, pues finalmente ¿para qué hacerlo? Luego me invitaron aprobé la convocatoria del Salón Regional de Artistas que se hizo en ese entonces en Corferias, y participé con esta pieza que se llama Macrosoft. A mí me encanta el arte prerrománico y románico y gótico, lo amo profundamente, y la iconografía de esta época, no sé, a mi modo de ver, son los primeros cómics de la historia del hombre, ¿no? Me parece que sus figuras son totalmente concretas, estéticamente muy bellas, y quise apropiarme de ellas. Entonces, lo que hice fue comprar papel de colgadura, compré, no sé, como 10 rollos de papel de colgadura, e hice una intervención en un muro de 15 metros, con papeles de colgadura, papel contact, papel de regalo, sellos de correo, cintas eléctricas, y así configuré esta pieza. Era, de hecho, una pieza súper compleja de hacer, y demandó mucho tiempo, pero tuve la suerte de ganar el Salón Regional de Bogotá con esta pieza, lo cual me comenzó como a ser visible en el medio. Lo más doloroso fue desprenderla después de la pared, porque pues finalmente se perdió todo este trabajo, pero también fue un ejercicio de desprendimiento de la obra, ¿no? El arte contemporáneo no necesariamente tiene que ser hecho en mármol o en piedra, porque lo importante del arte contemporáneo es el pensamiento, que yo vea la imagen y esa imagen tenga la capacidad de cambiar mi pensamiento y mi actitud en la vida. Luego pasé al Salón Nacional de Artistas con esta obra, que era una instalación de 10 metros de profundidad por 5 metros de alto, aludiendo a una bóveda de cañón románica. Lo que hice fue construir una iglesia del futuro, como si fuera una iglesia que se estuviera destruyendo, pero como en el año 2100 más o menos. Entonces fue fue un juego como entre tiempos y entre estéticas que daban cuenta de esa posible evolución de esta iconografía religiosa en el futuro, ¿no? Hoy representamos los ángeles y a Cristo de una manera muy diferente a como se hacía hace 1000 años, y seguramente en el futuro puede ser un rayo de luz cayendo de un techo y ya está. Entonces, me encanta, como ya les dije, explorar esta iconografía y seguiré haciéndola. Luego, me invitaron al Salón Nacional, ahí sí me invitaron, a participar como en una exposición alterna a las muestras centrales. Y en ese momento me invitaron a Madrid a algún evento y yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Voy? Pues no puedo perder un viaje de trabajo. Entonces me dijeron, ¿por qué no hace un boceto y nosotros le decimos a las personas que hacen las vallas de Corferias que le haga la obra? Y yo, wow, me pareció maravilloso. ¿Por qué? Pues porque primero yo no me voy a subir a un andamio a 20 metros de altura para hacer ese tipo de imágenes. Y segundo, me pareció interesante desprenderme de esa autoría. Bueno, aunque la idea era mía, otras personas especializadas podían pintar esa imagen mucho mejor de lo que yo podía hacerla. Además, yo estaba lejos y lo hacían a distancia, entonces me parecía mucho más interesante. Y ese fue el resultado, fue una valla, cada cuadradito mide 1 metro, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 14 por 4 metros, ¿no? O sea, entonces, no solo me encanta lo monumental, sino también esa posibilidad de darle la oportunidad a una persona que tiene las habilidades técnicas de poder ejecutar una de las ideas que nosotros tenemos. Eso lo hace Botero, por ejemplo. Él hace una imagen muy pequeña, un modelado, y contrata a personas que pueden hacer todo este tipo de modelados gigantescos en espacios industriales, porque pues claramente él no tiene la capacidad de hacerlo. Perdón, el maestro iba a tomar una foto. Ok. Gracias. Uno de los consejos que suelo darle a los artistas jóvenes cuando están comenzando sus carreras es que tengan una disciplina alterna. Es decir, además de hacer arte, es interesante que ustedes también sean médicos, carpinteros, ingenieros, panaderos, porque es conveniente también salir del arte eventualmente, descansar de él y regresar a él con una mirada fresca. De hecho, esta práctica alterna es la que me va a generar ese agente diferencial frente a quienes hacen arte todo el tiempo. Una mujer que cose todo el tiempo, toda su vida, claramente va a poder hacer una pieza cosida o tejida 1000 veces mejor que una persona que hasta ahora está comenzando a hacer crochet. ¿Me explico?
todas estas facultades tienen que ser literalmente explotadas y aprovechadas. Todos y cada uno de nosotros tenemos una práctica alterna al arte. En mi caso, es el diseño gráfico. El diseño gráfico me parece una práctica creativa maravillosa porque además es súper limpia. Es una práctica muy concreta, muy fácil, con unas normas específicas súper claras que pueden ser perfectamente aplicadas al mundo del arte. Bien, continuamos. Entonces, estas imágenes que ven acá son mis logotipos. Estos logotipos no tienen, digamos, una razón de ser específica, simplemente son ejercicios gráficos que yo hago cuando tengo tiempo libre para practicar no solo los programas de edición, sino también para practicar color, formas, figuras. Y bueno, eventualmente algún día tendrán un cliente. Estos logotipos sí han tenido clientes. Trabajé eventualmente en la Cancillería como asesor de asuntos culturales y tuve la oportunidad de hacer los logotipos de algunos de estos eventos que salieron a representar al país. El programa de estudios internacionales de la Javeriana, le hice el logotipo también, la maratón fotográfica que eventualmente han oído ustedes por ahí, la fotomaratón también. Entonces, además de trabajar en estética y optimizar mi trabajo también en gráfica, pues gano algo de dinero, ¿no? Y con eso sigo pintando y sigo explorando en mis reflexiones. Estas son dos invitaciones para un evento que hago desde hace 20 años que se llama la Bienal de Venecia de Bogotá, de la cual ya les hablaré más adelante. Y estos son avatares que mis amigos me piden para sus redes sociales, ¿no? Entonces me dicen, bueno, yo quiero tener una figurita que no sé qué, entonces yo trato de traducir sus necesidades a figuras que sean divertidas y a la vez practico los programas de edición. Me han invitado también a ilustrar periódicos. Esta ilustración fue para el periódico El Tiempo, en una edición del 20 de julio, y esta fue para Soho, la revista Soho. Publicó una novela de una adolescente rebelde, ¿no? Ahí se ve claramente. Entonces, la idea era como tratar de reflejar a esta chica descarriada que se divertía muy bien. Luego, comencé a buscar soportes donde pudiera unir estas dos prácticas. A mí me parece que uno de los gestos más bellos que tienen, digamos, las clases sociales no pudientes en el país, que es más o menos el 90% del país, sino el 95%, tienen una serie de gestos estéticos que me parecen muy bellos que hay que resaltar. Uno de ellos es la típica costumbre de comprar un calendario con imágenes muy bonitas y al terminar el año simplemente recortan el calendario y enmarcan estas imágenes. Eso es un gesto muy, muy bello, porque finalmente es una pequeña colección de arte. ¿Quién dice que no lo es? Es una manera de decorar, pero a la vez de tener este referente histórico que me puede servir como una forma de entender el mundo. De hecho, las colecciones de arte son eso, son pequeños pedazos del mundo que me ayudan a entender cuál es el tiempo histórico en el que estoy viviendo. En este caso en particular, me parecen interesantísimos los libros para colorear. ¿Por qué? Porque es una manera interactiva de complementar la obra del artista. Yo simplemente hice estos dibujos básicos para que todas las personas en su casa pudieran literalmente intervenirlos. Es como si yo simplemente me planteara el punto de partida y los demás lo pudieran complementar. Yo amo la pintura, es decir, yo me considero un pintor. Es una paradoja, ¿no? Siendo un artista contemporáneo, es como una locura. Ustedes pensarían que yo amo el videoarte o la instalación, claro que sí, hago performance, videoarte, lo que quieran, pero soy pintor. Aprendí a pintar muy bien en la universidad y creo en la pintura, y creo que tiene mucho por decir. Pero yo no me puedo quedar pintando lagartijas, caracoles, porque eso ya se resolvió en el pasado. Yo no puedo pintar como pintó Obregón en los años 50, pues porque su momento histórico fueron los años 50, ¿no? Es como si yo fuera a llevar mi hoja de vida hoy a una empresa y la llevo en un disquete. O sea, ¿qué pasa? Pues ya no hay huequitos para disquete en el computador. Es exactamente la misma situación. ¿Qué tenemos hoy? Una USB y la nube. Entonces, ¿me explico cuál es la idea?
O sea, la información tiene que estar dentro de un contenedor y ese contenedor tiene que ser consecuente con el momento histórico en el que estamos viviendo. ¿Ok? Ahora, si yo voy al pasado y miro de una manera nostálgica o investigativa esas manifestaciones, ok, yo puedo decir cómo haría el fresco que hizo Piero de la Francesca en esa época. Entonces voy a analizar la situación que vivió él y los materiales que tenía y los transcribo al hoy y voy a revisar, hacer una revisión del fresco, pero desde el hoy. ¿Me explico? Claramente ya no vamos a pintar ángeles y querubines en un fresco. Hoy pintaremos algo totalmente diferente porque nuestra lógica de vida es muchísimo más compleja de lo que era en el Renacimiento. ¿Ok? ¿Por qué hablé de la pintura? Porque amo la pintura y cada vez que tengo la oportunidad de hacerla la hago. O sea, trabajo en ella. Como en este caso, que Andrea Echeverry, la cantante de Aterciopelados que todos conocemos, que yo amo profundamente, hizo una exposición que se llamó Entre Casa. Entonces la idea era cuestionar el concepto de entre casa, de lo doméstico. En ese momento estaba lloviendo como está lloviendo en este momento en toda la ciudad y se estaban inundando todas las casas de los barrios populares que quedan alrededor y a las afueras de la ciudad. Y es una paradoja ver cómo las personas humildes, con el barro hasta los tobillos, seguían luchando por su casa. Sacaban con baldes el agua, pero seguían unidos a pesar de las vicisitudes de la vida. Entonces esta pieza que está a la izquierda, que fue hecha para esa exposición, representa una pareja humilde pero junta. Están los dos luchando contra estas situaciones de la vida. Y atrás hay un cuadro, porque así sea digamos que el grupo más humilde o la familia más humilde, siempre tiene una imagen en su lugar natural, en su casa. Puede ser un afiche pegado, puede ser un calendario, una obra de arte, ¿saben? Entonces siempre está la presencia de la imagen. Entonces quería hacer alusión a esto. A la derecha es una exposición que se hizo en el Planetario, invitaron a una serie de dibujantes, yo también dibujo, ¿no? Primero dibujo, luego pinto. Entonces esta pieza que está a la derecha es básicamente una serie de, digamos, de resúmenes de lo que me pasó en cada uno de los días al llegar al Planetario a hacer esta pintura dibujo, como quieran verlo. Entonces cada uno de estos días, cada una de estas viñetas, como se diría en los cómics, fue hecha a partir de el día inmediatamente anterior cuando llegué a pintar, ¿ok? Bien, en el año 99 y 2000 hice mi primer calendario, ¿no? O sea, claramente no tengo que mostrar, entonces tuve que, quiero decir, mostrar mis pinturas, a diferencia de otras personas que muestran otras cosas, y decidí literalmente aludir a esa metáfora de las personas que compran el calendario, cortan las hojas y las enmarcan, lo que ya les dije. ¿Qué sucedió? En el 99 viví una serie de experiencias súper fuertes. Hice bocetos de cada uno de estos meses y este fue el resultado. En ese momento yo trabajaba como asesor en la Cancillería, bueno, era un contratista, y el trabajo tenía tal nivel de compromiso y de literalmente trabajo, que terminé enfermo en una clínica. Es decir, terminé con una úlcera sangrante, anémico, fue una cosa horrible, ¿no? Y ese fue como una llamada de alerta para pensar si realmente eso era lo que quería seguir haciendo o no. Pues realmente no era lo que quería seguir haciendo y gradualmente volví a la pintura y seguí haciendo mis cosas. Pero para explicarles rápidamente, la imagen que está arriba, a la derecha, soy yo, ¿no? Que tenía una serie de unidades de sangre que me tenían que eventualmente, es decir, eventualmente lo digo porque afortunadamente nunca me hicieron ninguna transfusión. Si mi hematocrito seguía bajando y la anemia seguía pues siendo cada vez más terrible. Afortunadamente yo mismo me restablecí gracias a la alimentación y a los cuidados y no fue necesario hacer esa transfusión. Pero miren, hay una tabla, hay un hueco, ¿no? Hay como un vacío. Entonces era como esa metáfora. Ay, muchas gracias. Quiero una sobredosis, por favor. Gracias. Bueno, sí, gracias.
Entonces, gracias, Uli. No, está perfecto, gracias. Entonces, el arte está lleno de metáforas. Cada signo, por pequeño que sea, me representa algo, ¿no? Y ojalá que ese signo sea entendido por todos. Si yo hago una serie de gestos gráficos o imágenes y solo las entiendo yo, pues no tiene sentido. Finalmente yo me quedo en mi casa colgando los cuadros para verlos en privado. La idea es poder construir una gramática visual lo suficientemente amplia y versátil para que estos insumos puedan llegar a más personas. Luego, bueno, yo considero que una exposición de arte es un ecosistema, ¿no? Cada uno de los elementos, de los componentes de las piezas artísticas es importantísima. Por lo tanto, yo diseño la invitación de mis exposiciones, hago los cuadros, hago la curaduría, la museografía, ¿saben? O sea, considero que todo debe tener el cuidado, la vigilancia del artista. En este caso, hice esta exposición que se llamó Tiempos de Guerra, inspirado en el color de la sangre, de la piel, de los huesos y de los camuflados militares. En ese momento estábamos en un periodo de guerra muy fuerte, había muchas bombas por toda la ciudad y decidí pensar en las guerras externas y en las guerras internas. Uno usualmente piensa en el conflicto externo, ¿verdad? O sea, lo que puede pasar con los grupos alzados en armas, pero si hay una persona, una mujer, cuyo marido le pega todas las noches en la casa y ella no puede salir simplemente porque no se puede valer por sí misma y depende de su dinero, pues ella está viviendo también una guerra interna, ¿no? O sea, ella no sabe cómo escapar de esta situación. Al igual, insisto, que hay guerras externas, también hay guerras privadas. Entonces quise hacer alusión a ese tipo de situaciones. Estas son dos de esas imágenes que hacen parte de esta lógica de las guerras privadas y de las guerras públicas. Por ejemplo, estas dos imágenes que están a la izquierda son la metáfora de las relaciones. Cuando uno tiene una relación, sea del orden que sea, si uno dice la palabra inconveniente en el momento menos conveniente, todo se arruina, ¿verdad? Oye, mi amor, ¿cómo me quedó el vestido? No, te ves como gordita. Punto, se acabó, ya se ganó el lío, ¿no? ¿Cómo estás de flaco? ¿Es que no volviste a comer? ¿Se dan cuenta? La palabra tiene un poder increíble. Por ejemplo, en la pieza de la derecha se llama palabras que matan, ¿no? Y es claramente, o sea, cuando ustedes han literalmente trabajado en una relación durante 6 meses, 1 año, y esa persona les dice, sí, no, es que te quiero como amigo o como amiga, pues ustedes se sienten así, ¿verdad? Es como si 1000 flechas atravesaran su alma. Entonces quise como tratar de aludir a ese tipo de situaciones a partir de imágenes muy sencillas que pueden ser fácilmente leídas. Estas son otras dos imágenes. La de la izquierda la hice en honor a un amigo que murió de VIH, ¿no? Hace mucho tiempo, pero que casualmente coincidía con el momento de las dobles bombas en Bogotá. ¿Qué son las dobles bombas o los dobles bombazos? En la Universidad Nacional donde yo estudié, en la 53, pusieron literalmente un doble bombazo que consistía en una bomba de bajo impacto que explotaba y la gente obviamente salía corriendo a ayudar a la gente que quedaba herida. Y en ese momento explotaba la segunda bomba con más poder. Qué miserables, ¿verdad? Son como unas estrategias macabras que se utilizaron durante ese periodo de violencia en Bogotá. Entonces, recuerdo en un noticiero, no sé si en televisión o en radio, que una persona describió qué sintió cuando llegó a ese lugar. Esta persona dijo que sintió que estaba lloviendo y al verse las manos se dio cuenta que eran gotas de sangre que habían estado como en suspensión y que habían caído. Esto es macabro, ¿verdad? Entonces, estas gotas de sangre que están flotando representan no solo este acto miserable, sino también el hecho del VIH, que finalmente es una ruleta rusa, ¿no? O sea, una persona puede tener literalmente un matrimonio perfecto de 20 años y el fin de semana salió, se enrumbó, se levantó a una chica en el bar, terminó con ella haciendo de todo, llegó a la casa, no le dijo a la esposa y 6 meses después se entera que es VIH positivo y la esposa
que comenzó literalmente a desmayarse y a perder peso, se da cuenta de esto ya cuando es muy tarde. Entonces, una gota de sangre, un momento, un descuido, un segundo, pueden literalmente arruinar la vida de una persona. Entonces, esta pieza habla específicamente de eso. Luego vino esta exposición que se llamó Invierno-Verano, que era el contraste entre el frío y lo caliente, la luz y la oscuridad, el invierno y el verano, y quise buscar ese tipo de espacios metafóricos donde pudiera poner en tensión a la gente gracias a muy pocos elementos gráficos. Recuerden que hago diseño gráfico también y quise utilizar elementos muy básicos para que la imagen cada vez fuera más concreta. De hecho, ya no hacía estas imágenes complejas que hacía antes, ¿no? Sino que quise sintetizarlas. Además, en esa época se lanzó el iPod. Entonces, el iPod tenía una estética, no sé si recuerdan la publicidad del iPod hace 10 años, que eran figuras negras y los audífonos blancos, ¿no? Y el iPod blanco en la mano. Entonces, a mí me encantó esa estética porque era más o menos lo que yo estaba pintando intuitivamente y por eso utilicé figuras negras, que son estas. Miren la tensión que tiene cada una de las imágenes. Con muy pocos elementos ya comenzamos a generar una serie de tensiones y de narrativas, como se dice correctamente, que son mucho más amplias de lo que aparentemente podemos percibir. Estas son otras imágenes que dan cuenta de esa exploración que llevaba a cabo en ese momento. Tuve la fortuna de ganarme una beca para un workshop en Escocia, entonces estuve en Edimburgo y luego, yo amo el diseño como tal, de construcción de muebles y todo ese tipo de procesos artísticos y de diseño gráfico, y mi sueño era ir a Glasgow, a la casa de Macintosh, uno de los grandes diseñadores del mundo. Entonces, y también quería buscar al monstruo del lago Ness porque mi madre lo amaba profundamente. Y yo dije, yo tengo que ir a Escocia a ver el monstruo. Y finalmente no tuve tiempo para hacerlo, pero igual hice un dibujito por ahí que ya les mostraré más adelante. Entonces, en el recorrido de Edimburgo a Glasgow, era invierno y estaba en el tren. De pronto el tren se detuvo en un momento y miré hacia afuera y vi eso. Yo no lo podía creer. O sea, un grupo de ovejas parchadísimas, ¿no? Las blanquitas, y una oveja negra por allá olvidada. Y yo, no, pues este soy yo, ¿no? Esto es como ¿no? Es mi vida, es mi retrato, o el retrato de cualquier artista tal vez. Entonces hice esa anotación muy pequeñita y la guardé para luego pintarla cuando llegara a Colombia. Y paradójicamente, cuando volteé a mirar a mi izquierda, vi este cuadro, que realmente me pareció una locura. O sea, yo tomé las notas de este cuadro y con el paso del tiempo lo entendí. Miren, en el tren iba adelante un chico adolescente, así despernancado, relajadísimo. En la parte de atrás iba como una persona, como de la edad media, ¿no? Como nosotros. Y atrás, de mediana edad. Ah, maestra, gracias. De mediana edad, gracias. Era un chiste. Y atrás iba un anciano que estaba agachado, encorvado. Qué interesante, ¿verdad? Entonces finalmente es como el tren de la vida. Es como este joven, la persona que está de mediana edad, y luego el ancianito que ya está saliendo un poco de la vida. Entonces me pareció muy bello ese gesto y cómo con elementos muy básicos se puede dar cuenta de lo que es la vida. Es un viaje. Entonces, al hacer esta imagen, una amiga que vive en Londres me dijo, me encanta, esto es lo mío, yo quiero tener ese cuadro. Entonces le dije, bueno, te lo vendo. Y se lo vendí. Cuando regresé a Colombia, me dijeron, bueno, oye, mira, si todos somos ovejas negras, ¿por qué vendiste ese cuadro? ¿Cómo pudiste? Y yo, pues porque tengo que vender cuadros, ¿no? Para seguir haciendo más. ¿Por qué no hacemos una cosa? Un amigo que es muy, muy brillante, muy pilo y muy divertido, me dijo, bueno, ya que tú hiciste esta oveja en Escocia, y como en Escocia se clonaron las ovejas, ¿por qué no las clonas? Y yo, oye, sí, qué buena idea. Entonces, gracias a esa sugerencia, cloné las ovejas e hice 12 cuadritos de 12 ovejitas clonadas. Entonces era como, ¿saben? Es como la misma idea de jugar con el arte, con lo que pasa en ese momento, con lo que sugiere la gente. De hecho, es importante hablar con el otro. O sea, esta idea del artista ermitaño que vive lejos en la montaña y que no habla con nadie, esto es del siglo XIX.
Nosotros estamos conectados en las redes sociales con 1.000 millones de personas, literalmente. Entonces no tiene sentido uno ocultarse de qué y dónde, además. Ya uno no se puede ocultar de nada, ¿no? La cámara web, el computador, las redes sociales son un panóptico. No podemos ocultarnos ya, somos seres públicos. Entonces, este gesto divertido daba cuenta de eso. Luego hice una exposición que se llamó Efectos del Afecto. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros hacemos arte para alguien. No sé si ustedes han analizado eso. Usualmente uno le dedica cada uno de sus trabajos, de sus piezas, a alguien en particular, a la mamá, al papá, al tío, al hijo, a lo que sea. Entonces yo quise como hacer un diagnóstico de cuáles eran las personas que en ese momento me interesaban y comencé a hacer una serie de piezas dedicadas a esas personas. Bueno, acá ya estoy tomando la misma estrategia de la alegoría, pero de una forma mucho más directa y ya intencional. No fue inocente como cuando era niño, sino que acá ya quise utilizar esa estrategia utilizando la imagen del grito de Munch y los girasoles de Van Gogh, pero ya dándoles un giro, ¿no? El de la derecha está inspirado en un graffiti que vi en la ciudad que se llamaba Revolución Vegetariana. Entonces me imaginé a todas las plantas vengándose porque nos las comemos todos los días. Entonces quise como humanizarlas y convertirlas en esa imagen. Y bueno, luego mis amigos se identificaron, ay, claro, yo soy el de arriba y yo soy el de abajo. Y me pareció interesante cómo se generó un vínculo con ellos de una manera pues muy natural. Luego hice estas dos piezas, ¿no? Tratando de abstraer al máximo las narrativas para que fueran lo más concretas posible. A la izquierda se llama El último beso, ¿no? Son dos carros que se enamoraron en el último momento. Es como más o menos lo que pasa cuando, ¿no?, la gente se va a casar y se enamora de una invitada en la boda, o no sé. ¿Ya qué? ¿No? No sé si hay casos acá parecidos, pero pues ha pasado, en las novelas pasa todo el tiempo. Y a la derecha, por ejemplo, mis hermanas son artesanas, trabajan con prototipos manuales, en cerámica, en tela, en madera. Y recuerdo que cuando yo era muy pequeño, ellas estaban haciendo un prototipo de unos muñequitos y para cerrar los muñequitos tenían que ponerles alfileres alrededor. Entonces, ellas metían, los alfileres ahora vienen como en unos disquitos que se entierran alrededor, pero antes, aún los he visto, vienen dentro de una cajita llena de alfileres. Entonces ellas para sacar esos alfileres metían los dedos y sacaban literalmente los alfileres y algunos estaban enterrados en sus dedos. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces me estremecía. Yo decía, pero qué cosa tan horrible, ¿no les duele? Yo decía, ¿no les duele? Recuerdo, tenía como 7, 8 años. Y me decían, no. Yo, ¿por qué? Y me dijeron, cuando uno hace las cosas con amor, no le duele nada, ¿no? Yo como, qué cosa tan linda. Entonces me quedó esa expresión muy de ellas. Por eso esta imagen, a pesar de tener esa sensación de dolor, como se darán cuenta, al lado tiene una cicatriz. Es como si ya se hubiera restablecido el dolor y se estuviera sanando, ¿no? Bueno, acá ya viene un cuento mucho más complejo. Usualmente cuando uno está buscando el amor, sea cual sea, ¿no?, uno lo busca en los lugares menos adecuados. El peor lugar para buscar una pareja son los bares, ¿no? O sea, porque uno sabe que es un amor desechable. Uno levanta a alguien el fin de semana y se acabó. Al otro día ni el número, ni el nombre se sabe. Entonces, por eso quise como aludir un poco a esa metáfora de fondo blanco, ¿no?, y del embellecedor unido a la vez, de cómo usualmente uno está, ¿no?, enrumbado y no levanta a nadie, de pronto hay alguien por ahí y comienzan los tragos a hacer su efecto y finalmente se convierte en la persona, pero al otro día no se da cuenta que finalmente no había tal. Entonces esa pieza se llama Fondo Blanco, porque habla de las dos cosas, no solo del embellecedor, sino también de lo fortuito que es el amor. ¿Han visto ustedes que hay unas latas de gaseosa cuando uno destapa y destapa, o de cerveza, que dice, sigue intentándolo? Bueno, pues yo sigo intentándolo. A la derecha, la pieza se llama Supernadie. ¿Por qué? Porque usualmente cuando uno se enamora de alguien,
Recuerden que el amor es una tormenta química en el cerebro y uno ve a esta persona como wow, ¿no? Como lo mejor del planeta bajado de los cielos, y con el paso del tiempo, ¿no? Se da cuenta que no se corta las uñas de los pies, que no tapa la tapa de la crema dental, que, ¿no? Que ronca. Entonces, finalmente, es un ser humano como cualquier otro. Entonces, esta pieza representa esa idealización. Luego vino una exposición que se llamó Decore sin decoro, porque la gente me decía, oiga, es que hace cosas decorativas muy bonitas. Y yo, pero, ¿perdón? O sea, pues si yo sé dibujar y sé pintar bien, ¿por qué no hacerlo? Ahora, que las imágenes queden súper estéticas, pues lo siento. Pero eso me sirvió como perdón, punto de partida para explorar esa lógica de la belleza, la decoración, el equilibrio, y comencé intencionalmente a hacer ese tipo de piezas. Estas son algunas de ellas. Uno de los conceptos dentro de la belleza o de la lógica de la belleza es la simetría. Una persona es bella en la medida en la que es simétrica. Entonces comencé a buscar elementos simétricos para hacer estas composiciones simétricas. La pieza de arriba, porque son dos diferentes, habla de ese momento que vivimos en la... ¿Recuerdan cuando vivimos la gripe aviar? Que saben que todos estábamos, ¿no? De hecho, no dejamos de comer pollo como durante 6 meses. Y, en fin, sucedió de todo. Los cisnes y los gansos y pavos espectaculares de Europa, que eran cuidados con, ¿no? Con la policía y una cantidad de entidades que los protegían, luego se convirtieron literalmente en aves de rapiña porque los mataban con palos, porque supuestamente estaban contaminados. Entonces, fíjense esa doble moral, ¿no? Como el hombre estaba en riesgo de ser contaminado por un ave, pues, es decir, que cisne ni que nada, los mataban como si fueran carne de cañón. Entonces lo que ven aquí son unas aves totalmente tranquilas en un manglar, pero está cayendo un torpedo en la mitad de ese espacio. ¿Se dan cuenta? Es como esa doble moral de cómo el hombre afecta a la naturaleza en la medida de sus intereses. Luego me di cuenta que una de las cosas, para que uno considere una cosa bella, es porque antes tuvo una experiencia agradable con ella. De lo contrario, no. Otra de las posibilidades es la repetición. Cuando uno ve algo todo el tiempo, ¿no? Incluso una persona que le queda mal del barrio, pero que se sube al bus todo el tiempo o a Transmilenio, se repite tanto esta imagen que uno ya se convierte en cierta forma como familiar, es decir, establece una relación de alguna forma. Eso sucede con el cine y con la televisión. Esta es una de las imágenes más importantes de la historia del cine, que es de Psicosis, ¿no? Entonces, cuando ve uno esa imagen, automáticamente la hace familiar. ¿Por qué? Porque la hemos visto. Es mucho más, con mucha frecuencia. Tal vez esta es más clara. Es La novicia rebelde, ¿no? O sea, es una película de Sound of Music, así se llama en inglés. Es una película hermosísima que habla como de la superación, de la guerra, en fin. Entonces, esta pieza nos da como una sensación de libertad, de calma, ¿saben? Entonces, no solo es este gesto que da cuenta de esta memoria de la que ya les hablé, sino también es un paisaje. Bueno, acá vienen 2 chicos que saqué de las revistas de moda, a los cuales les puse estos labels, porque finalmente las redes sociales son un mercado humano, ¿no? Tinder, Grindr y todas estas redes sociales, ¿qué son? Una vitrina para comprar carne. Entonces lo que hice fue literalmente buscar estos labels de los vegetales que uno ve en el supermercado, ¿no? 2x1, orgánico, fresco, y traté de activarlos dando la sensación de ser productos del supermercado. Estas son 4 piezas minimalistas en extremo. Traté de reducir mi iconografía a la menor intervención posible, y me basé obviamente en la estética de los niños. La estética de los niños es tan clara, tan directa y tan bella que vi muchísimos libros didácticos para niños, pero quise darle un giro crítico a todas estas imágenes. Por ejemplo, la de arriba es un barquito que somos nosotros.
O sea, está subiendo una cuesta, el pobre barco tiene una vela muy frágil, pero finalmente esos barcos, o ese barco somos nosotros tratando de superar cualquier situación de la vida todos los días. A la derecha, esa pieza se llama cuenta corriente, porque ahorrar no es fácil, ¿no? Entonces, la moneda no está entrando por la parte de arriba, sino por otro lado, y claramente se ve el sufrimiento del marranito, ¿no? Esto implica pues es decir, como una mirada crítica frente al ahorrar en un país como el nuestro. A la izquierda es una metáfora de Newton y la gravedad, ¿no? Pero en lugar de ser el árbol recto, ¿no? ¿Recuerdan cuando estaba allá en Edimburgo? Bueno, en otro lado de Inglaterra, en Cambridge, cerca al King's College, supuestamente hay un árbol donde Newton se sentó a ver la manzana caer. Y yo como, ok, sí, uno no va a comer ese cuento porque ya han pasado 400 años, pero tienen un árbol ahí que es como, ¿no? Como para turistas. Entonces yo dibujé el árbol que era como así más o menos inclinado. Entonces quise hacer esa alusión entre la gravedad y el árbol torcido, ¿no? Que claramente ustedes saben a qué se refiere. A la derecha quise también hacer una revisión del bodegón clásico y en lugar de hacer el típico bodegón, hice esta pieza que se llama Amigos, porque usualmente uno tiene un amigo, ¿no? Generalmente es un hombre que es sano, ¿no? Uno que es divertido, ¿no? Y el que es podrido, que es claramente el más divertido de todos. Entonces finalmente nosotros somos la influencia de todas esas amistades. Además de nuestra familia, lo que nos configura como seres sociales son nuestros amigos. El verde, que es el joven e inmaduro, el rojo, que es el impecable, y el podrido, que es el más divertido. Luego hice una exposición que se llamó Cartoon Network, no cartoon sino cartón. ¿Y por qué cartón? Porque quería rendirle culto a este material tan noble y tan maravilloso como el cartón, como lo es el cartón. El cartón finalmente es, ¿no? Todos necesitamos una caja de cartón todo el tiempo, pero la usamos y la botamos. Entonces lo que hice aquí fue buscar cartón reciclado y a la vez pinturas recicladas y dibujos reciclados. ¿De qué? De mi niñez. De hecho, todos estos dibujos eran los dibujos que yo hacía en la última página del cuaderno cuando era niño. Mis hermanas lo guardaron con sumo cuidado y luego, unos tantos años después, los redibujé y los pinté en una superficie reciclada con pinturas recicladas. Esos son dos de estos mismos dibujos. De hecho, compré en Europa un acrílico dorado carísimo, espectacular, y lo utilicé para pintar estos dibujos de niño. Era como una manera de dignificar esta memoria del niño que una vez soñó en ser artista. Esta es una de las exposiciones más recientes que he hecho, que se llama Efímera. ¿Por qué? Pues porque todo es efímero, ¿no? Nosotros estamos acá de paso, por más millonario que sea, ¿no? Uno de los habitantes de la Tierra finalmente va a irse. Steve Jobs, que era el director de Apple, el hombre más rico del planeta, uno de los más ricos, tuvo cáncer de páncreas y pues se fue. Es decir, con los miles de millones de dólares que él tuvo no se salvó. Entonces es una enseñanza muy fuerte para todos nosotros, ¿verdad? Entonces lo que hice fue literalmente pensar en lo efímero y en cómo nosotros podemos asumir la vida de una manera, entre comillas, restauradora, ayudando al otro y tratando de recomponer ese mundo difícil que tenemos, aportándole de alguna forma desde nuestra experiencia lo que podemos. Esta fue la panorámica de la exposición y estas son algunas de las piezas. Esta es la pieza que ustedes vieron en la invitación, que es literalmente un reciclaje histórico. Estos escribas medievales tenían un cuaderno de hojas, pero finalmente este laptop es un cuaderno, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. Y antes fue una máquina de escribir. Entonces, a pesar del paso de los años, del tiempo, nosotros necesitamos escribir nuestras memorias en una superficie, registrarlas. A la derecha es una señora que está regañando a su esposo porque llegó borracho a la casa. Es un grabado alemán del siglo XV más o menos, pero lo que ven al lado es un grabado japonés del siglo como XVII de un avistamiento de un ovni en Tokio, bueno, cerca al área del Tokio actual.
Qué interesante, ¿verdad? Que ese tipo de referentes tan extraños como un avistamiento hayan sido registrados por el arte. Bueno, esto claramente es un comentario ecológico, ¿no? Cómo pues, los árboles finalmente son carne de cañón y simplemente en la medida en la que llega una empresa con intenciones capitalistas, arrasa con los bosques que quiere. De hecho, ustedes saben que nuestro Urabá está siendo vendido a China. Gran parte de estos bosques húmedos espectaculares, que tienen miles de años, pues tal vez 500 años, no sé, los están literalmente talando y se están llevando esa madera a la China. Entonces, los invito a que revisen un poco esta situación y que tomen partido de ella en lo posible. A la derecha es la afectación de la moda en la naturaleza, cómo estas aves bellas están siendo masacradas. No sé si vieron los videos de los lagartos que utiliza Louis Vuitton para hacer las carteras, que los matan de la manera más despiadada. De hecho, la carne que comemos, o sea, a la vaca no la matan a besos, ¿no? Claramente la matan de una forma totalmente despiadada. Nosotros nos preocupamos por los toros de la plaza, yo soy antitaurino y claramente no estoy de acuerdo, pero lo mismo sucede con el pollo que nos comemos todos los días, o con las reses. Entonces tenemos que tener conciencia de la forma en la que estamos impactando el sistema y tomar una posición frente a esto. Acá ven la metáfora que les cuento de la restauración. Son dos vecinos que estaban como peleando y afortunadamente llega una mano conciliadora y está sanando esta herida, ¿no? Este Isodine, ¿no? Si quieren verlo así, es como el mediador que se encarga de hacer que se entiendan estas dos comunidades y puedan pues convivir. A la derecha claramente es una grieta que también está siendo restablecida o sanada gracias a la mediación de un mediador. Estos son los tres cuerpos. Nosotros, bueno, según algunas creencias de Oriente, nosotros tenemos 7 cuerpos, pero otras creencias dicen que tenemos 3, que son el físico, el mental y el espiritual. De hecho, tenemos que tomar conciencia de esos cuerpos. No solo tenemos que tener un cuerpo, entre comillas, físico, cuidado, yendo al gimnasio y no sé, también debemos tener un cuerpo mental, es decir, aprender lo que estamos haciendo en este momento en la universidad, y otro espiritual. Crean en lo que crean, es interesante conectarse con ese ser superior o energía superior y literalmente darnos cuenta que tenemos una responsabilidad ética frente a los otros. Luego, mi exposición más reciente se llama Paradojas, ya vamos a terminar, que la hice en la Galería Nivex, es una galería alterna que queda en la Candelaria. En ese entonces tenía una sede en La Macarena, y básicamente volví a los orígenes tratando de abstraer narrativas súper complejas con muy pocos elementos. Por ejemplo, la imagen de arriba da cuenta del fototropismo. Nosotros somos fototrópicos como los insectos, ¿no? O sea, siempre que vemos un bombillo en la finca, no hay 30.000 insectos dándoles vuelta. ¿Por qué? Porque ellos sienten que la luz, bueno, vayan a saber cómo piensa un insecto, pero simplemente sienten cierta seguridad ante esa luz. ¿Qué sucede cuando ustedes están tomando la buceta a medianoche y ven un paradero iluminado? ¿Verdad? Uno automáticamente se va hacia ese paradero. O una tienda abierta, ¿no? Entonces uno siente como esa necesidad de resguardarse bajo la luz. Esa es la metáfora de esa imagen. De hecho, desafortunadamente nosotros también podemos ver que esa luz no necesariamente tiene que ser benéfica o es benéfica algunas veces. Muchas veces esa luz es la droga, la infidelidad, los negocios traquetos. Entonces uno cree que es el camino, ¿no? Entonces uno se va hacia esa luz y ¿qué sucede? Pues se quema, al igual que le sucede al pobre insecto que literalmente termina consumido por esa llama que lo atrajo. Pero no se preocupen, afortunadamente es un bombillo ahorrador y como los bombillos ahorradores no son calientes, entonces no le va a pasar nada al insecto. Es también como una metáfora de la esperanza. A la derecha, no sé cuántos de ustedes se han casado y cómo les haya ido, no les voy a preguntar, pero muchas veces
el matrimonio es eso, ¿no? En lugar de ser una unión, se convierte en un sacrificio, donde comienzan a herirse y llega un punto en el que es insostenible esa situación. Abajo es literalmente un pollito tuiteando, ¿no? Es decir, se dan cuenta cómo la naturaleza también se utiliza en la alta tecnología, ¿no? Un tweet es literalmente un trino. Entonces me parece interesante cómo muchos de los elementos de la tecnología se inspiran en la naturaleza. Y a la derecha es de nuevo esta metáfora de, bueno, es esa lección o esa invitación a darnos cuenta que todos somos reciclables. Estamos acá temporalmente y nos vamos a ir. Lo que tenemos que pensar es, desde mi punto de vista, qué dejarle al otro, qué enseñanza, ¿no? Qué legado. Eso es tal vez lo único que queda después de partir. Para involucrar a las redes sociales en este proceso, yo hice un concurso, es decir, hice estos 5 bocetos o 4 bocetos, los publiqué en las redes sociales para que la gente votara, ¿no? Y dijera cuáles eran los más interesantes. De hecho, los que no tenían votos quedaron descartados. Los que tenían más votos fueron pintados en un formato grande, de 1 metro cuadrado, los siguientes en 75 centímetros y los siguientes en 50 centímetros. Entonces era como una manera de pensar en de qué manera podía, como lo dijo el maestro, intervenir el espectador, pero de una manera activa, no simplemente oprimiendo un botón, sino que me diera algunas pautas para redirigir mi proceso artístico. Y además fue divertido, porque luego todos votaban, decían, no, me perdí la votación, por favor, ¿puedo votar de nuevo? Yo no, lo siento, tiene que esperar hasta mañana para la siguiente votación. Entonces fue emocionante. Y esas fueron algunas de las piezas que quedaron después de esa selección. ¿No? La segunda, por ejemplo, fue la ganadora, que se llama Extraño Amor, ¿no? Uno muchas veces se enamora de unas vainas, ¿no? Le dicen, ¿usted cómo se fijó en ese mutante genético? No, pues ni modo, ¿no? O sea, Dios mío, me regañaron. Bueno, no volvés. Ok, olvídenlo, vamos a continuar. Como piezas independientes, vamos a ver algunas piezas sueltas. De hecho, no necesariamente uno tiene que trabajar en series, también puede trabajar en bocetos independientes sin ningún problema, hacer anotaciones y dejarlas allí dentro de su base de datos. En este caso, fue una pieza que hice en honor a unos amigos de City TV, que eran camarógrafos y que desafortunadamente murieron en un accidente de taxi en la 100 con séptima. Ellos iban en el taxi a hacer como una entrevista y el taxi perdió el control porque lo cerraron, salió volando literalmente del puente y cayó y todos murieron. Pero ellos, mientras estuvieron en City TV, impusieron, no sé si recuerdan ustedes que cuando comenzó City, inclinaban el horizonte y uno veía, es decir, era incomodísimo ver los programas porque siempre la cámara estaba como jugando. Bueno, ellos eran los culpables. Entonces lo que hice fue literalmente girar el horizonte de la pintura para hacerles un homenaje a mis amigos. Esta pieza se llama El Intruso, porque usualmente ese intruso que está en el cóctel o en la comida, pues generalmente es un artista, ¿no? Entonces quise como mostrar ese agente discordante que está en la sociedad, pero siempre se convierte en la piedra en el zapato, en la persona que cuestiona, y yo creo que eso nunca se debe perder. Nosotros como artistas siempre tenemos que cuestionar el sistema y dar nuestra opinión frente a los hechos. Esta pieza fue hecha para la Bienal de Arte Bidimensional de la Alzate Avendaño, a la que me invitaron a participar, y era básicamente, la obra era bidimensional y el salón era bidimensional. Entonces, gracias a este ejercicio, estoy cuestionando la bidimensionalidad. ¿Se dan cuenta? Se convierte en una pieza multidimensional, porque no sabemos finalmente en qué momento, en qué dimensión estamos, si somos espectadores, si la siguiente etapa somos nosotros viéndolo y luego hay otra dimensión que está finalmente viéndonos a nosotros también. Bueno, yo estaba muy loco en ese momento. Bien, esta pieza la hice, es un ejercicio, era un ejercicio formal. Y es algo que les recomiendo, es un pequeño truco que les puede servir como para evitarse despechos. Y es que muchas veces nosotros hacemos piezas menores en nuestros talleres
Y esas piezas nos ayudan a llegar a otro territorio. ¿Me explico? O sea, son ejercicios de color, de trazo, de perspectiva, pero esas piezas no necesariamente van a llegar a una galería. Y yo tengo que tomar conciencia de eso. Son ejercicios que me van a enseñar cosas para luego hacer otros mucho más complejos. Este es el caso. Es un ejercicio, ¿no? La gente me dijo que era divino, que era una pintura espectacular. De hecho, está pintado con acrílicos metalizados, oro, cobre, bronce, y el aspecto es pues literalmente impactante, pero no va más allá de un ejercicio técnico. O sea, esto lo hizo Andy Warhol en los años 60, y si yo lo hago hoy, pues no tiene sentido hacerlo, porque ya está resuelto y ya se hizo. Aquí está el monstruo del lago Ness del que les estaba hablando. Finalmente busqué en internet, además obviamente del boceto que yo hice desde mi ilusión de poder verlo algún día, pero le quise dar un giro, y ese giro lo di con el título. Ustedes no se han dado cuenta, o muchos de nosotros como artistas no nos damos cuenta, que el título también es un territorio de creación. Es un pequeño momento literario que me puede literalmente dar pistas o pautas para entender o para ampliar lo que yo estoy haciendo de manera formal. ¿Saben cómo se llama este cuadro? Se llama Soledad. Porque el pobre monstruico está solo, ¿no? Todo el mundo está buscándolo, no tiene pareja, está como, ¿no? Entonces es una manera de representar un poco mi situación en ese momento. De proyectos futuros hay muchísimos. Uno de ellos se llama cajas de luz y otros dispositivos de iluminación. ¿No? Yo estoy buscando la iluminación. Yo creo que todos lo estamos haciendo al tratar de avanzar espiritualmente. Y en este caso, estoy inspirado en los vitrales góticos y en estas imágenes románicas, porque las imágenes que estaban impresas en los libros, en las Biblias y en los libros religiosos, se llamaban iluminaciones. Qué lindo, ¿verdad? De hecho, la palabra iluminación y alumno vienen de la misma raíz latina. La palabra alumno quiere decir sin luz. Qué bello, ¿verdad? O sea, y cuando egresa de la universidad o del colegio, quiere decir que ya está iluminado. Bueno, la etimología de estas palabras es hermosísima. Yo quise explorarlas, aún lo estoy haciendo, e hice cajas de luz con figuras religiosas, ¿no? Pues tengo a Cristo, ¿no? Yo creo en Cristo, no me pregunten cómo, es como preguntarle a alguien, ¿cree en el amor? También. Pero no solo quise utilizar este profeta, o digamos como punto de exploración, sino también a Buda, a Mahoma y a muchísimos otros profetas que han existido en la historia del hombre, que son en cierta forma ese referente de iluminación que todos hemos tenido. Entonces, además de esa exploración, estoy en este trabajo en este momento que se llama mood. En inglés es humor o estado de ánimo. De hecho, esta pieza se llama Hasta los tobillos. ¿Por qué? Porque uno puede pasar perfectamente por todas las gamas de los estados de ánimo en un mismo día, ¿no? Si ustedes tuvieron una pelea con su pareja la noche anterior, ¿cómo les va en el siguiente día de trabajo? O sea, les va, ¿no? Mal. Pero si, digamos que no durmieron muy bien, porque la pasaron muy bien, pues el siguiente día pues va a ser espectacular, porque ustedes se sienten llenos de energía y con ganas de cambiar el mundo. ¿Se dan cuenta cómo estos efectos, o sea, estos efectos de la vida en nosotros nos van a cambiar radicalmente? Si una persona de una pagaduría le ha ido mal y llega una persona a decirle, por favor, deme el cheque, es viernes y tengo que pagar algunas cosas, si esta persona está de mal genio, no les da el cheque. ¿No les ha pasado? Pero si está de buenas pulgas, dice, miren, no hay problema, yo me voy a meter en líos, no le diga a nadie, pero tome su cheque porque sé que tiene que pagar. Entonces, estoy en ese momento explorando cómo esos estados de ánimo cambian radicalmente nuestra percepción del mundo y nuestra forma de funcionar en él, a través de este tipo de imágenes muy elementales, pero llenas de sentido. Bueno, esa es mi obra. Entonces, muchas gracias.